La escuché por casualidad. La risa de mi esposa y sus amigas me heló la sangre. Años de mentiras, de sacrificios. Todo por una traición que me destrozaría. Pero su plan tenía un fallo, yo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El olor a tomillo y ajo tostado siempre ha sido mi refugio. Para mí, la cocina no es solo un lugar de trabajo, es un santuario. Es el único sitio donde el caos del mundo se desvanece y todo se reduce a la lógica pura del calor, el tiempo y la alquimia de los sabores. Mi restaurante, Sabor Propio, era la manifestación física de ese santuario. Cada baldosa, cada sartén de cobre colgada en la pared, cada silla de madera oscura, la había elegido yo. Era mi vida, mi obra, mi alma hecha materia. Mi nombre es Iker, y a mis 38 años, me consideraba un hombre afortunado. Tenía un negocio exitoso y una esposa, Ainhoa, que era el ancla de mi mundo. Ella era la cara sonriente que recibía a los clientes, la mente organizada que manejaba las finanzas y las relaciones públicas. Yo era el corazón creativo, el artista escondido tras el fuego de los fogones. El equipo perfecto, solía decir nuestro suegro, Fermín, con una palmada en mi espalda que siempre se sentía un poco demasiado paternalista. Ainhoa era encantadora, de eso no cabía duda. Con su sonrisa fácil y su risa contagiosa, podía calmar a un cliente furioso o negociar con un proveedor difícil con una gracia que yo nunca poseería. Nos conocimos 10 años atrás, cuando yo era solo un chef con grandes sueños y poco capital. Ella y su familia, los Morales, me acogieron. Me hicieron sentir parte de algo. Recuerdo vívidamente el día que decidimos abrir Sabor Propio. Yo tenía una herencia modesta de mis abuelos, el fruto de toda su vida de trabajo. Mi plan siempre había sido abrir un pequeño local, algo íntimo y personal. Pero Fermín, Ainhoa y su hermano menor, Gael, tenían ideas más grandiosas. Justo cuando estábamos buscando local, surgió una crisis. Un supuesto socio de Fermín reclamó una deuda antigua, amenazando con llevarse por delante los ahorros de la familia. Vi la angustia en los ojos de Ainhoa, el pánico en la voz de Fermín. Es todo lo que tenemos, Iker, me dijo ella, con lágrimas surcando sus mejillas. Y yo, que venía de una familia rota, de una infancia marcada por el silencio y la distancia emocional, vi en ellos la familia que siempre había anhelado. Una familia que lucha unida. Así que no lo dudé. Puse toda mi herencia sobre la mesa para salvarlos. Con ese dinero, no solo pagamos la supuesta deuda, sino que tuvimos suficiente para el gran local que ellos querían. Fermín me abrazó aquel día, un abrazo fuerte, casi sofocante. Hijo, me dijo con la voz quebrada, ahora tienes una familia de verdad. Cuidaremos de ti. Esa promesa se convirtió en el cimiento de mi confianza ciega. Desde entonces, mi vida era una rutina de trabajo implacable. Llegaba el primero y me iba el último. Mi mundo eran las facturas de los proveedores de la mañana, el bullicio del servicio del mediodía, la calma tensa de la preparación de la tarde y la adrenalina de la cena. Ainhoa siempre me insistía en que me mantuviera al margen de los números. Cariño, tú dedícate a crear magia en la cocina, me susurraba, pasando sus dedos por mi pelo. Deja los números aburridos para nosotros. Para eso estamos. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ella era mi socia, mi esposa, mi todo. Esa noche de viernes en particular, yo estaba agotado. Había sido una semana brutal, con 2 eventos de catering además del servicio regular. Ainhoa había organizado una noche de chicas en casa. Me despedí de ella con un beso y me encerré en el pequeño estudio que tenía en casa para revisar los menús de la próxima temporada. El sonido de sus risas y la música pop llegaban amortiguados hasta mi puerta. Alrededor de la medianoche, la sed me venció. Salí del estudio de puntillas, sin querer interrumpir su fiesta.
La casa estaba a oscuras, a excepción del cálido resplandor que emanaba del salón. La puerta estaba entreabierta, y mientras me dirigía a la cocina, las palabras flotaron hacia mí, claras y afiladas como un cuchillo de chef. Era la voz de Ainhoa, distorsionada por el alcohol y la euforia. Y entonces Gael le dice que el precio del solomillo ha subido un 20%. Se lo traga todo. Ni siquiera parpadea. Hubo una explosión de risas de sus amigas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve, oculto en la penumbra del pasillo. Ainhoa, ¿no te da miedo que se entere?, preguntó una de sus amigas, Lara. Y entonces, escuché la frase que destrozaría mi universo. La risa de mi esposa sonó de nuevo, más fuerte esta vez, llena de una arrogancia que nunca antes le había conocido. ¿Iker? Por favor. Él es demasiado artista, se pierde en sus platos. Es tan estúpido que no se da cuenta de que llevo años inflando las facturas de los proveedores. Gael negocia el reembolso en efectivo con ellos. Vivimos como reyes gracias a su arte. El aire se escapó de mis pulmones. La palabra estúpido resonó en mi cabeza, rebotando en las paredes de mi cráneo como una bala perdida. No era solo el dinero. Era la humillación. Era la imagen de mí mismo, trabajando hasta la extenuación, sacrificando mi sueño original por ellos, mientras ella se reía de mí a mis espaldas. Me vi a mí mismo como me veían ellos, una herramienta, un burro de carga con talento, un idiota útil. Me quedé allí, paralizado, con el corazón martillándome en las sienes. Cada risa que salía de esa habitación era una puñalada. Di media vuelta, con un cuidado infinito para no hacer ruido, y regresé a la oscuridad de mi estudio. Me senté en mi silla, pero no vi los papeles del menú frente a mí. Solo veía 10 años de mi vida evaporándose, revelándose como una farsa elaborada. El santuario se había profanado. Y yo, su guardián, había sido el tonto que les entregó las llaves. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una insolencia que me pareció ofensiva. Ainhoa dormía a mi lado, con una expresión pacífica, casi angelical. Verla así me revolvió el estómago. La noche anterior no había sido un mal sueño. La traición era real, un sabor amargo y metálico en mi boca, como si hubiera masticado papel de aluminio. Comenzó entonces la actuación más difícil de mi vida. Me levanté, me duché y preparé el desayuno. Movimientos automáticos, perfeccionados durante años. Puse la mesa con el esmero de siempre, huevos revueltos cremosos, tostadas con aguacate y tomate rallado, café recién hecho. Cuando Ainhoa bajó, bostezando y quejándose de una leve resaca, me sonrió. «Buenos días, mi amor». «Hueles a gloria», dijo, dándome un beso en la mejilla. El contacto de sus labios en mi piel me provocó una oleada de repulsión que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. «Buenos días». «¿Durmieron bien tus amigas?», pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada, distante. «Sí, se fueron hace un rato». Fue divertido, nos hacía falta. Nos sentamos a comer en un silencio que para ella era cómodo, pero para mí era un campo de minas. Cada bocado que daba era un esfuerzo titánico. La comida, mi creación, mi orgullo, me sabía a ceniza. La observaba por encima de mi taza de café, analizando cada gesto. La forma en que sostenía el tenedor, la curva de su sonrisa, el brillo en sus ojos. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Cada recuerdo feliz de la última década se estaba reescribiendo en mi mente, contaminado por la verdad que ahora conocía. La familia perfecta era una estafa, y yo había pagado el precio de la entrada con todo lo que tenía. Ese mismo día llamé a mi mejor y único amigo de verdad, Mateo. Nos conocíamos desde la escuela de cocina. Mateo era todo lo que yo no era, directo, desconfiado y con un detector de mentiras incorporado. Nunca le había gustado a Ainhoa. Demasiado perfecta para ser verdad, Iker, me había dicho años atrás. Ojalá le hubiera escuchado. Nos vimos en un bar anónimo en las afueras de la ciudad. Le conté todo, mi voz apenas un susurro al principio, luego creciendo en intensidad a medida que la ira superaba a la conmoción. Mateo no dijo te lo dije.
Solo me escuchó, con el ceño fruncido y una mirada de furia protectora en sus ojos. Esa víbora, siseó cuando terminé. Iker, tienes que ser inteligente. No la confrontes. No todavía. Necesitas pruebas. Pruebas irrefutables que no pueda negar. Tienes que hundirla a ella y a toda su maldita familia de parásitos. El consejo de Mateo fue como un ancla en mi tormenta. Me dio un propósito. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo era un chef. Sabía de cocciones lentas. Esa noche no dormí. Mientras Ainhoa roncaba suavemente a mi lado, mi mente trabajaba febrilmente, trazando un plan. Al lunes siguiente, di el primer paso. Mateo me recomendó a una abogada, la licenciada Durán, una mujer de unos 50 años con una reputación de ser implacable. En su despacho, sobrio y elegante, le expuse la situación. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Señor Iker, dijo al final, su voz era tranquila pero cortante. Lo que describe es un presunto delito de apropiación indebida y administración desleal. Pero las emociones no ganan juicios. Necesitamos datos. Números. Documentos. Siguiendo sus instrucciones, contraté a un contador forense, un hombre discreto llamado Román. Y entonces comenzó mi doble vida. De día, era Iker, el chef apasionado, el marido devoto. De noche, cuando Ainhoa dormía o salía, me convertía en un detective en mi propio negocio. El restaurante, mi santuario, se transformó en una escena del crimen. Con el corazón en un puño, entraba en la pequeña oficina que compartíamos. Copiaba discos duros, fotografiaba documentos con mi móvil, revisaba facturas de años atrás. Cada papel era una nueva herida. Veía los precios inflados, las facturas de proveedores por productos que nunca habíamos recibido, los gastos personales de Gael y Ainhoa cargados a la cuenta de la empresa, bolsos de lujo, fines de semana en hoteles boutique. Tecnología de última generación. A veces, para torturarme a mí mismo, la ponía a prueba. Cariño, le dije una noche mientras revisábamos un informe de gastos. ¿No te parece que el coste del marisco se ha disparado últimamente? Quizás debería hablar con el proveedor. Ainhoa ni siquiera levantó la vista del portátil. Ay, Iker, es la inflación, ya sabes cómo está todo. No te estreses con eso. Por eso estoy yo aquí, para protegerte de estas preocupaciones mundanas y que tú puedas crear. Me acarició la mano. Su toque ahora se sentía como el de una araña. El gaslighting era tan natural en ella como respirar. Me hacía sentir pequeño, incompetente, por atreverme a cuestionar su gestión. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de sonrisas falsas, de noches en vela y de una rabia que se cocinaba a fuego muy, muy lento dentro de mí. El informe preliminar del contador forense llegó. Fue peor de lo que imaginaba. Román había descubierto la existencia de una sociedad pantalla, Inversiones RIS. Las iniciales no dejaban lugar a dudas, Ricardo y Sofía, no, Gael y Ainhoa. Habían desviado más de 600.000 euros a lo largo de 8 años. El dinero no solo se malgastaba en lujos. Habían comprado un apartamento en la playa, en una zona exclusiva de la costa. Un apartamento que, según Ainhoa me había contado con lágrimas de emoción fingida, había heredado de una tía abuela lejana a la que apenas conocía. Otra mentira. Todo era una mentira. Estaba sentado en mi coche, leyendo el informe en mi tableta, cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Diga. Iker, susurró una voz de mujer. ¿Eres Iker? Sí, soy yo. ¿Quién es? Hubo una pausa. Soy Lara. La amiga de Ainhoa. Me quedé helado. Era la chica que había preguntado si no tenía miedo de que yo me enterara. Estuve allí la otra noche, continuó, su voz temblorosa de culpa. Lo oí todo. Iker, lo siento tanto. No he podido dormir pensando en ello. Ainhoa, ella no es quien parece. Tienes que tener mucho cuidado. Gracias, Lara. Pero ya lo sé, dije,
mi voz sonando hueca. No, no lo sabes todo, insistió. Están planeando algo más. Escuché a Ainhoa y a Gael hablar hace un par de días. El bautizo del hijo de Gael es en 2 semanas. Van a usarlo como excusa para una gran fiesta familiar. Planean anunciar una expansión del negocio, pedir un gran préstamo al banco a nombre de la empresa y luego vaciar las cuentas y desaparecer. Planean dejarte a ti con la deuda y la ruina. Dijeron que sería su gran golpe final. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la información procesándose lentamente en mi cerebro. No solo me estaban robando. Estaban planeando destruirme por completo. El bautizo. Una celebración de una nueva vida sería el escenario de mi muerte financiera y profesional. Una extraña calma se apoderó de mí. La ira hirviendo se había solidificado, convirtiéndose en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no había dolor, ni tristeza. Solo una claridad cristalina. Ellos habían elegido el escenario. Yo escribiría el guión del acto final. Esa misma tarde, llamé a la licenciada Durán. Tengo todo lo que necesitamos, le dije. Y sé exactamente cuándo y cómo vamos a actuar. Las 2 semanas previas al bautizo fueron las más largas y extrañas de mi vida. Me movía a través de los días como un actor en el papel de su vida, interpretando al marido cariñoso y al futuro padrino orgulloso. Ayudé a Ainhoa a elegir los detalles de la fiesta, opiné sobre el color de las flores y probé el pastel, todo con una sonrisa serena que ocultaba el gélido propósito que ahora me impulsaba. Ellos veían mi aparente despreocupación como una prueba más de mi estupidez. Para mí, cada sonrisa era un clavo más en el ataúd que les estaba construyendo. Mi tiempo libre lo pasaba en el despacho de la licenciada Durán. Junto con el contador, Román, ensamblamos un caso tan sólido que era una obra de arte legal. Teníamos estados de cuenta, correos electrónicos, facturas fraudulentas y, lo más importante, el testimonio jurado de Lara, que había accedido a colaborar, asqueada por la traición de su amiga. Pero fue la licenciada Durán quien, en su diligencia debida, desenterró la verdad más profunda y dolorosa. Sucedió 3 días antes del bautizo. Estábamos en su sala de juntas, revisando los documentos de la Constitución original de sabor propio. Hay algo aquí que no cuadra, Iker, dijo, ajustándose las gafas y señalando un párrafo en un documento de hace 10 años. ¿Recuerdas la supuesta deuda que tu suegro tenía con un socio? Claro, respondí. Fue por eso que invertí mi herencia. Bueno, continuó Durán, su voz neutra pero sus ojos afilados. He investigado a este supuesto socio. No era un socio. Era un primo lejano de Fermín. Y la deuda fue registrada y cancelada en menos de 48 horas, justo después de que tu dinero entrara en la cuenta de Fermín. No hubo ninguna crisis. El hombre recibió un pequeño pago por su participación en el teatro. Me quedé mirándola, sin comprender del todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Quiero decir, Iker, dijo ella, mirándome directamente a los ojos, que Construcciones Morales nunca estuvo en peligro. La familia de tu esposa orquestó una farsa. Fabricaron una crisis para que tú, el joven chef enamorado y con ahorros, te sintieras como el salvador y pusieras todo tu capital en su proyecto. No te vieron como un yerno. Te vieron como un inversor al que no tendrían que rendirle cuentas. Esa revelación fue el golpe de gracia. Si la primera traición fue una puñalada en la espalda, esta era la torsión del cuchillo en la herida. Mi matrimonio entero, cada aniversario, cada cena familiar, cada palabra de afecto de Fermín, todo se había construido sobre una mentira fundamental. No me habían empezado a robar así a 8 años. Me habían estafado desde el primer día. El dolor que había sentido inicialmente se desvaneció por completo, reemplazado por una calma glacial. Ya no era una víctima. Era un acreedor. Y había llegado el día de cobrar la deuda. El día del bautizo amaneció soleado y brillante. La fiesta se celebraba en la imponente casa de Fermín, un chalet con un jardín perfectamente cuidado. Había un centenar de invitados, familia, amigos, socios comerciales,
todos sonriendo y bebiendo champán. Ainhoa estaba radiante con un vestido blanco. Gael pavoneaba su éxito, aceptando felicitaciones por su nuevo hijo. Fermín, el patriarca, presidía la escena con un aire de benévola satisfacción. La ceremonia en la iglesia fue una tortura. Sostuve al bebé en mis brazos, el pequeño Leo, un ser inocente en medio de una red de víboras. El cura hablaba de pureza, de verdad y de familia. Sentí la hipocresía como algo físico, un nudo en la garganta. De vuelta en la fiesta, el ambiente era eufórico. Después del almuerzo, Fermín tomó un micrófono. Amigos, familia, comenzó, su voz resonando con falsa emoción. Hoy es un día de alegría. Damos la bienvenida a un nuevo miembro de la familia Morales. Y también celebramos el éxito que, con trabajo duro y unidad, hemos construido. Hizo una pausa y me miró. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a mi yerno, Iker. Que no es un yerno, es el hijo que nunca tuve. Gracias, Iker, por tu talento y tu lealtad. Hubo un aplauso cortés. Ainhoa me sonrió, una sonrisa de suficiencia. Era mi turno. Como padrino, se esperaba que dijera unas palabras. Me levanté y tomé el micrófono. Todas las miradas se posaron en mí. Sostuve mi copa de champán en alto. Gracias, Fermín, empecé, mi voz sorprendentemente firme. Gracias a todos por estar aquí. Hoy celebramos una nueva vida, y eso me ha hecho pensar mucho en los legados. En lo que construimos y lo que dejamos a nuestros hijos. Me ha hecho pensar en la familia, en la confianza y, sobre todo, en la verdad. Mantuve la copa en alto y recorrí la sala con la mirada. Vi a Ainhoa, a Gael, a Fermín. Sus sonrisas empezaban a flaquear, confundidos por mi tono. He aprendido mucho de esta familia, continué, mi voz bajando un poco, volviéndose más íntima, más peligrosa. Por ejemplo, he aprendido sobre finanzas creativas. He aprendido que se pueden inflar las facturas de los proveedores en un 20% durante años y usar el dinero para comprar apartamentos en la playa mientras le dices a tu socio que apenas hay beneficios. Un silencio repentino cayó sobre el jardín. La música parecía haberse desvanecido. Las sonrisas se congelaron. Vi el pánico florecer en los ojos de Ainhoa. Gael dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido. ¿De qué demonios estás hablando, Iker? ¿Has bebido? Gritó. Oh, estoy completamente sobrio, Gael. Por primera vez en 10 años, respondí, sin apartar la mirada de él. También he aprendido sobre sociedades pantalla. Una en particular, llamada Inversiones RIS. Un nombre muy original, por cierto. 600.000 euros. Un buen legado, sin duda. Ainhoa estaba pálida como el papel. Iker, susurró, su voz un hilo tembloroso. Pero yo no había terminado. Giré mi cuerpo para encarar a Fermín, que me miraba con una mezcla de furia y miedo. Pero la lección más importante, la lección fundamental, me la enseñaste tú, suegro, dije, cargando cada palabra con el peso de una década de engaño. Me enseñaste que se puede fabricar una crisis familiar. Que se puede contratar a un primo para que finja ser un acreedor y así asustar a un joven ingenuo para que te entregue la herencia de toda una vida de sus abuelos. Me enseñaste que los cimientos de este éxito no se construyeron con trabajo duro, sino con la estafa más fría y calculada. El escándalo estalló. Los murmullos se convirtieron en jadeos de asombro. Los rostros de los invitados se volvieron hacia los Morales, que ahora parecían encogerse bajo el peso de 100 pares de ojos. Dejé el micrófono sobre la mesa. Con la calma de un cirujano, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre grueso y blanco. Caminé lentamente hacia Fermín, que seguía paralizado en su asiento. Me incliné y puse el sobre en su mano inerte. Feliz bautizo, dije, mi voz apenas un susurro, pero audible en el silencio mortal. En este sobre está la demanda judicial por fraude y administración desleal, junto con copias de cada prueba, cada transferencia, cada factura. Considérelo mi regalo para la educación de su nieto. Una lección sobre las consecuencias. Me di la vuelta.
Vi el rostro de Ainhoa, descompuesto por la rabia y la humillación. Vi a Mateo, mi amigo, de pie junto a la salida, con una leve sonrisa de satisfacción. Y vi a la licenciada Durán, que había asistido como una invitada más, observando la escena con aprobación profesional. Caminé a través de la multitud petrificada, sin mirar atrás. El aire fresco de la tarde nunca me había parecido tan puro. La fiesta había terminado. Y mi condena, también. El estallido de la bomba en aquella fiesta de bautizo tuvo réplicas que sacudieron los cimientos de la familia Morales durante meses. Hubo intentos patéticos de negación, seguidos de amenazas veladas y una campaña de desprestigio contra mí. Me acusaron de ser un marido resentido, un loco vengativo. Pero los números no mienten. Los documentos no tienen emociones. La demanda, con sus pruebas irrefutables y el testimonio de Lara, era una fortaleza inexpugnable. Ante la perspectiva de un juicio público que los expondría no solo a la vergüenza sino a posibles cargos penales, se rindieron. La licenciada Durán negoció un acuerdo demoledor para ellos, pero justo para mí. Para evitar un litigio mayor, me cedieron el control total del restaurante y me compensaron con una suma considerable, obligándolos a vender el famoso apartamento de la playa y otros activos. Su reputación en la ciudad quedó hecha añicos. Sabor Propio, el restaurante que habían usado como su cajero personal, se convirtió en el símbolo de su caída. Lo primero que hice fue venderlo. No podía volver a cocinar en esa cocina. Cada rincón estaba impregnado del sabor amargo de la traición. Necesitaba limpiar mi paladar y mi alma. Así que hice algo que no había hecho en más de una década, me detuve. Con el dinero del acuerdo, compré un billete de avión sin fecha de regreso. Pasé los siguientes 6 meses viajando. Estuve en Oaxaca, en México, aprendiendo de las cocineras tradicionales en los mercados, maravillado por la complejidad de sus moles y la pureza de sus ingredientes. Pasé un tiempo en un pequeño pueblo costero de Andalucía, trabajando gratis en un chiringuito a cambio de alojamiento, recordando la alegría simple de asar sardinas frescas sobre brasas de leña, con el olor del mar como único condimento. Fue un bautismo personal. Lejos de la presión, de las mentiras y de las expectativas, me reencontré con el joven que se había enamorado de la cocina. Cocinaba para mí, para los nuevos amigos que hacía en el camino. Redescubrí mi pasión en su forma más pura. Un año después de aquella fatídica fiesta, regresé. No a la misma ciudad, sino a un lugar más pequeño, más tranquilo. Usé una parte del dinero para comprar un local diminuto en una calle adoquinada. No había sitio para más de 20 comensales. Lo diseñé yo mismo, madera clara, luz cálida, una cocina abierta donde todos podían verme trabajar. Sin trucos, sin secretos. Lo llamé, simplemente, Iker. La escena final de esta historia no es una de venganza triunfal, sino de paz ganada a pulso. Es esta noche. El restaurante está lleno. El murmullo de las conversaciones se mezcla con el siseo suave de una sartén en mi cocina. Estoy terminando de emplatar un plato de pescado. Mis manos se mueven con una seguridad y una calma que había olvidado que poseía. Levanto la vista y veo a través del pase de cocina. Veo a Mateo en una mesa con su pareja, riendo. Veo a una pareja de ancianos celebrando su aniversario. Veo a gente disfrutando de mi comida, de mi arte, sin ninguna agenda oculta. Mi error no fue confiar. Mi error fue buscar mi valor en la aprobación de otros. Fue permitir que mi miedo a la soledad me hiciera sordo a mi propia intuición. La familia Morales me quitó mucho, pero sin saberlo, me dieron el regalo más grande, me obligaron a encontrar mi propio sabor, mi verdadero sabor propio. Y no estaba en un restaurante de lujo ni en el aplauso de la sociedad. Estaba aquí, en la honestidad de un plato bien hecho, en la serenidad de una conciencia tranquila y en la libertad de ser, por fin, dueño de mi propia historia.